Mis hermanos, nuevamente buenos días. Buenos días a quienes nos están acompañando recientemente en la transmisión. Eh, Hemos iniciado una serie denominada La Gloria de Cristo. El domingo anterior vimos la importancia de ocuparnos de conocer la gloria de Cristo. Y empezaremos durante estos domingos a ver varios aspectos de nuestro glorioso, maravilloso y majestuoso Señor Jesucristo. Hoy veremos a Jesucristo, el profeta perfecto. Y acompáñeme por favor en su Biblia a Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23. Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23. Y le pido lea conmigo este pasaje con todo entendimiento, con toda pasión, con todo fervor. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Leámoslo nuevamente. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por haberlas dejado al alcance de tu pueblo, por habernos concedido tener en nuestro propio idioma tu preciosa palabra para ser enseñados, instruidos y transformados a tu imagen. Ayúdanos a ver las glorias de Cristo como el profeta perfecto que es digno de ser escuchado, obedecido y creído. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos hemos propuesto entonces mirar la gloria de Cristo. Esa ha sido nuestra tarea, seguros de que al hacerlo somos transformados, como lo dice la Escritura, de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Así, cada uno de nosotros reflejará a Cristo y será luz en medio de este mundo. A lo largo de la Escritura vemos que Dios instituyó 3 oficios para la administración de su reino. Pues si nuestro Dios es rey, todo rey tiene un reino y todo reino tiene unos súbditos. Este glorioso Dios ha administrado su reino con 3 oficios: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Pero a partir del Nuevo Testamento hay un cambio muy importante en la administración de este reino, porque todos estos oficios ahora se sintetizan en un solo hombre, en la persona de Jesucristo. A partir de Cristo tenemos en él el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y el rey perfecto. La Biblia no escatima palabras para anunciarle a todos los hombres los títulos que han sido otorgados a Jesucristo, dada su belleza y su perfección. Pero creo que todos ellos se sintetizan muy bien en sus 3 oficios: como profeta, como sacerdote y como rey. La estructura de esta enseñanza es breve. Veremos en el primer punto el oficio profético en el Antiguo Testamento para así entender cómo es el ministerio profético de Jesús. Meditaremos sobre Jesús como un profeta superior a Moisés. Y tercero, cómo Jesús sigue cumpliendo su oficio profético por medio de su palabra. ¿Cómo entendemos entonces a Cristo como profeta? Para ello, meditemos en cómo funciona este oficio. Y quisiera utilizar una analogía para ubicarnos en contexto. Cuando hablamos de un emperador, hay varias cosas que debemos entender. Un emperador, cada vez que quería tomar dominio sobre un nuevo territorio, establecía un pacto con esos individuos que ahora estaban bajo su dominio, pues ahora son parte de su imperio. Y siempre quedaba algo claro:
Si obedecían los lineamientos establecidos por el emperador en el pacto, gozarían de protección, gozarían de su cuidado y de sus beneficios. Pero si desobedecían los términos del pacto, recibirían severas consecuencias. Los emperadores entonces enviaban embajadores que se ocupaban de recordarle a los habitantes los términos del pacto y la importancia de obedecerlos. ¿Cómo se llamaban? Embajadores. Estos embajadores entonces iban y visitaban los territorios que pertenecían al emperador y le decían una y otra vez al pueblo: si permanecen fieles a los términos del pacto, estos son sus beneficios. Pero no olviden que si se rebelan contra los términos del pacto, recibirán serias consecuencias. Y esa era la tarea del embajador. Era importante porque estos embajadores contaban con la autoridad delegada del emperador. Es decir, la palabra de estos embajadores debía ser obedecida con la misma prontitud que la palabra del emperador. Porque el embajador no estaba comunicando sus palabras, sino la palabra de su emperador. Habían momentos en que el pueblo empezaba a desviarse de las solicitudes del emperador. En ese momento el embajador jugaba un papel importante. Iba y se acercaba y con un ruego firme le decía: están alejándose de los términos, vuélvanse, arrepiéntanse de esa conducta antes de que el emperador ejecute su sentencia. Y pues si ellos enderezaban su camino, no venía la sentencia del emperador. Mas si seguían rebeldes y obstinados, el emperador enviaba su justa sentencia sobre este pueblo que le pertenecía. Dios es el rey y señor de todo. Y todo rey tiene un reino. En ese reino, Él libremente escogió relacionarse con los hombres por medio de pactos. Por eso es que la Biblia dice que nuestro Dios es Dios de pactos. En cada pacto estableció lineamientos que debían ser obedecidos y estableció serias consecuencias si se desobedecían. Para esta tarea, Él constituyó sus embajadores, sus profetas. Los profetas son siervos que Dios levantaba de su pueblo para recordarle a todo su reino la importancia de obedecer los términos del pacto con el Rey del universo. Y si el pueblo se sujetaba y obedecía el pacto establecido con el Rey, venían grandes bendiciones. Pero el profeta también debía recordarle al pueblo las terribles consecuencias si se rebelaban contra el rey y su pacto. Estos profetas tenían autoridad delegada por Dios, porque no hablaban sus palabras, sino las palabras de Dios. Y estos mismos profetas eran los encargados de denunciarle a las autoridades y a todos los hombres cuando se estaban apartando de la voluntad de Dios. Les denunciaban su pecado y los llamaban a arrepentimiento. El Antiguo Testamento nos deja ver que hubo dos tipos de profetas: los profetas de Dios y los falsos profetas. Los verdaderos profetas tenían 4 características especiales. Primero, eran llamados directamente por Dios. Tenían un llamado divino. No era la iniciativa de un hombre, era por llamado divino. Segundo, les era dada palabra de Dios para hablar a la gente. Un llamado divino y la palabra de Dios para enseñar al pueblo. Tercero, demostraban lealtad a Dios al hablar en su nombre y de acuerdo con sus mandamientos. Eran leales a lo que Dios decía y lo que Dios mandaba. Ninguna de sus enseñanzas podía ser contraria a lo que Dios había mandado antes. Y cuarto, la autenticidad de su ministerio debía ser demostrada
por el cumplimiento de todo lo que decían. Un llamamiento divino. Comunicaban fielmente la palabra de Dios. Demostraban lealtad a Dios en lo que decían y en lo que hacían. Y demostraban la autenticidad de su ministerio profético cuando se cumplía todo lo que profetizaban. Así que todo profeta de Dios debía tener estas cualidades. Debía certificar que Dios mismo le había llamado de una manera sobrenatural. Tenían que comunicar las palabras que Dios mismo les entregaba. Tenían que vivir leales a los términos de los mandamientos de Dios y cada profecía tenía que enlazarse coherentemente con cada uno de sus mandamientos. ¿Cómo los llamaba Dios? Vemos dos formas muy puntuales. Una era a través de una voz audible. Dios se manifestaba a los profetas con voz audible y les decía: te he escogido para que me sirvas. Él mismo los llamaba con voz audible, hablaba Dios en otros tiempos. O dos, por medio de otros profetas a quienes Él les ordenaba que comisionaran para tal tarea. Veamos Ezequiel 2, versículo 1 y 2, por favor, para ver un ejemplo de un llamado profético. Ezequiel 2, 1 al 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel está narrando su llamado. ¿Quién le habló? Dios. Que le ordenó: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego entró el Espíritu sobre él y así inició su tarea profética. Unos entonces fueron comisionados por voz audible y otros por otros profetas que el Señor comisionó para su nombramiento. Pero todos tenían un carácter divino. Segundo, comunicaban la palabra de Dios fielmente. Ya vimos cómo era su llamado. Ahora veamos a qué nos referimos con comunicar la palabra de Dios fielmente. Segunda de Pedro 2, 19 al 21 lo explica muy bien. Segunda de Pedro 2, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, los verdaderos profetas de Dios solo hablaron por inspiración del Espíritu Santo, nunca por voluntad humana. Estos llamados por Dios solo hablaban lo que Dios quería decir. Por eso es que hoy no podemos decir que el ministerio profético existe, porque esta facultad operó antes. Esta función profética ha cesado y ahora solo permanece en uno, y ya lo vamos a ver. Pero dice también que eran leales. No solo tenían que someterse a lo que Dios les mandaba hablar, sino que también tenían que asegurar que sus profecías estuvieran de acuerdo con la revelación existente de Dios. Especialmente todo lo que estaba en las Escrituras. Acompáñenme a Deuteronomio 13, del 1 al 4. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles,
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Qué importante cláusula ha dejado acá Moisés, Dios guiando a este servidor. Moisés les está enseñando algo importante. Aunque un profeta pudiera hacer milagros y predijera el futuro, tenía que ser rechazado si sus instrucciones transgredían los mandamientos de Dios. Note esto: todo profeta de Dios era escogido por Dios, llamado de manera divina por Dios, comunicaba solo la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, no sus palabras, la palabra de Dios. Pero eran leales a lo que Dios ya había dicho antes. Ninguna profecía podría contradecir lo que Dios ya había mandado. Y si un hombre profetizaba y hacía milagros, pero actuaba o enseñaba algo contrario a lo que Dios ya había mandado, que enseñó Moisés, deséchenlo. No hagan caso, es un falso profeta. ¿Cuánto bien traería a las personas de hoy conocer este pasaje? Pues así se darían cuenta que los supuestos profetas de hoy y sus profecías deben ser desechadas, pues sus afirmaciones están totalmente lejos de lo que Dios manda en su palabra. Veamos a Jeremías, Lamentaciones 2:14, para ver otro ejemplo de un ejercicio profético fiel. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Acá Jeremías le está diciendo a su pueblo: ustedes tienen profetas que no son de Dios. Pues en lugar de descubrirles su pecado para impedir que vayan a cautiverio, les predican vanas profecías y los extravían. Mis hermanos, esto es tan real a lo que sucede hoy. Hombres que se hacen llamar profetas de Dios, que no denuncian el pecado del pueblo, sino que les enseñan vanidades, falsas profecías que le encanta escuchar al hombre para mantenerlos extraviados y lejos del Dios verdadero. Acá Jeremías está lamentando por el mal que estos falsos profetas le están haciendo a la nación. ¿En qué fallaron estos profetas? En exponer el pecado. Aprobaban la transgresión de la ley de Dios. No animaban a las personas a que tomaran la responsabilidad que tenían con el pacto de Dios. Alentaban la desobediencia, mostrando así que eran falsos profetas. Las profecías modernas son totalmente contrarias a estos puntos. Primero, quienes las dan no son llamados de manera divina por Dios, porque Dios ya no llama profetas en este tiempo como estos. Segundo, los profetas modernos ya no hablan palabra de Dios, sino novelerías y cursos motivacionales que los hombres quieren escuchar. Los profetas modernos solo dicen: tú serás sanado, tú serás cabeza, tú no serás cola, tú conquistarás. Declaran, decretan y ordenan cosas que no están en la palabra. Y peor aún, en lugar de denunciar el pecado del pueblo, le hacen pensar al pueblo que está bien, ocasionando que se extravíen. Al pueblo de Israel esto le ocasionó ser llevado al cautiverio. A los hombres hoy les causa ser llevados al infierno. Porque muchos creen que están bien, porque no están siendo confrontados con el pecado, mientras están extraviados caminando hacia su propia destrucción. Pero estos profetas de Dios eran validados por el cumplimiento de lo que profetizaban. Miren lo que dice Deuteronomio 18:22.
Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. Así que todo lo que un profeta de Dios decía se cumplía. Eso no pasa con los falsos mercaderes de este tiempo. Y declaro que Falcao se sana para jugar el mundial. Carreta. Y declaro que el COVID se va y no llega. Mentirosos. No cumplen lo que dicen porque no es palabra de Dios. Son inútiles razonamientos. Son mercaderes, engañadores. Un verdadero profeta de Dios, lo que decía, se cumplía. ¿Y saben por qué? Porque las verdaderas profecías no fallan. Porque Dios tiene tanto el poder como el derecho para hacer que suceda todo conforme a su palabra. Pues todo lo que es conforme a su palabra hace parte de su decreto. La meta de estas profecías no era motivar a la gente a ser felices, a conquistar naciones. No, la meta de los profetas era cumplir con su tarea de embajadores, llamar al pueblo a que se arrepintiera del pecado, a que permanecieran fieles a Dios y al pacto. Ese era el ministerio profético. Dos cosas esenciales: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor y sean fieles a su pacto. Pues si lo hacen, recibirán bendición. Si no lo hacen, serán desarraigados. Hermanos, era tal la corrupción de este tiempo que habían falsos profetas que hacían parte de las nóminas de los reyes. Ellos no decían palabra de Dios, sino lo que el rey quería escuchar. Nada distinto a lo que sucede hoy. Profetas que bajo un salario van a iglesias a predicar lo que la iglesia quiere que predique. Dicen lo que los hombres quieren escuchar para recibir la ofrenda que su avaricia desea. Los profetas de Dios nunca predicaron lo que el pueblo quería escuchar, sino lo que Dios ordenaba. ¿Y cuáles eran los métodos que usaban? La predicación. Ellos solo utilizaban la palabra, la cual en muchas ocasiones era respaldada por señales milagrosas que Dios efectuaba, no ellos. Era Dios quien las hacía a través de ellos. Y desde Moisés lo vemos. Moisés, el profeta superior a todos los profetas. ¿Qué hombre desarrolló un ministerio profético tan grande como el de Moisés? Pues todas las señales y todos los milagros autenticaban la validez de su oficio. Fue fiel a la palabra de Dios, pero él mismo anunció que vendría uno superior a él. ¿Recuerdan el texto con el que anunciamos? Fue Moisés quien dijo: vendrá uno que deberá ser escuchado, un profeta superior. Y si a este no escuchan, será desarraigado. Moisés anunció que vendría un profeta perfecto, uno superior a él, y este es Jesucristo. Veamos entonces a Jesús como superior a Moisés en su ministerio profético. Ya vimos entonces los requisitos, cómo desempeñaban en el Antiguo Testamento estas funciones. Hemos mostrado que era un profeta de Dios y cómo el Antiguo Testamento lo muestra. Vimos los falsos profetas que han estado presentes desde siempre, tratando de interferir con la dinámica del pueblo de Dios. Ahora veremos a Cristo operando como el profeta perfecto. El Nuevo Testamento deja claro que Jesús es el máximo profeta que ha existido y existirá. Él está perfectamente calificado para servir como el embajador con autoridad del pacto de Dios.
Él ejecuta perfectamente las funciones del oficio y en Él se cumplen todas las expectativas que hubo en el Antiguo Testamento acerca de un profeta. Pues Jesús fue llamado por Dios, tuvo un llamado divino. Mire lo que dice Lucas 2:29 en adelante. Está hablando Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando de aquel momento en que le presentaron a Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús tuvo un llamamiento divino que fue comunicado públicamente. Dios lo llamó para revelar a los hombres las glorias de Dios, para revelar y exponer los pensamientos de los corazones de los hombres. ¿Cómo más sabemos que Jesús fue llamado como profeta? Permítame citar lo que sucedió en la transfiguración. Pues en el momento de la transfiguración, una voz del cielo dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, oídlo, escuchadle, haced lo que Él dice, porque lo he puesto para revelar mi voluntad a ustedes, para comunicar los términos de mi pacto, para que se vuelvan al pacto, para que reciban las bendiciones. Y a he puesto para que lo escuchen y lo obedezcan. Pero si no lo escuchan, serán arrancados, vendrán terribles consecuencias. Jesús, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, solo comunicó las palabras del Padre. Mire lo que dice Juan 12, 49 y 50. Está hablando Jesús y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ven, mis hermanos, cómo Cristo está cumpliendo los requisitos que los profetas tenían en el Antiguo Testamento. Llamado por Dios y solo enseñó la palabra del Padre. No habló, como dice él, por su propia cuenta, sino lo que el Padre le mandó decir. Pero también cumplió la lealtad a Dios Padre y a sus mandamientos. Todo lo que enseñó fue conforme a los mandamientos y a la voluntad del Padre. Cada una de las cosas que profetizó eran coherentes con lo que Dios había mandado. Fue leal a lo que Dios enseñó, pero no solo fue leal a los mandamientos de Dios, sino que este profeta perfecto devolvió el espíritu verdadero de los mandamientos que habían sido corrompidos por los religiosos de la época. Porque no olvide que los fariseos exigían el cumplimiento de la ley, pero se habían apartado del espíritu de la ley. En cambio, este profeta perfecto, llamado por Dios, que comunicaba solo las palabras del Padre, no solo llevó a que cumplieran los mandatos de Dios, sino que devolvió el espíritu de los mandamientos de Dios. Se sometió perfectamente a la voluntad del Padre y lo hizo sin pecado.
Este perfecto profeta es el único que ha sido fiel de manera perfecta en todo lo que se le encomendó. Acompáñeme a Juan 6:38, por favor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del que le envió. Pero también tenemos el cuarto requisito profético cumplido en él. Su ministerio fue validado porque todo lo que dijo se cumplió y se está cumpliendo. Cada cosa que él predijo fue hecha. Jesús anunció su traición y fue traicionado. Anunció su muerte y fue consumada. Anunció su resurrección y fue efectuada. Prometió que vendría el Espíritu Santo a habitar y vino. El Consolador vino, anunció la destrucción del templo y esto pasó en el año 70. Pues todo lo que Jesús en su ministerio profético anunció se ha cumplido, lo cual lo acredita como el profeta perfecto. Pero acá hay algo glorioso. Todo lo que los profetas anteriores anunciaron apuntaba a Cristo. Pues este profeta superior, mayor en perfección y en todo sentido, vino y ahora está a la diestra del Padre. Pero si todo lo que ha dicho se ha cumplido fielmente, quiere decir que hay una profecía que aguardamos con esperanza. Porque este que prometió, que anunció y que dijo antes de que sucediera que sería traicionado, muerto y resucitado, también prometió que vendría por segunda vez. Y como es profeta acreditado con los requisitos que el Antiguo Testamento muestra, ¿qué debemos hacer con su profecía? Creerla, estar seguros de ella. Así que hermanos, estamos seguros de que murió, de que resucitó y con esa misma seguridad esperamos su regreso, esperamos su venida. Pero su ministerio también fue respaldado por prodigios y señales que si se registraran no podrían ser contenidos en todas las bibliotecas de este mundo. Juan 10:25 dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que Jesús hizo daba testimonio de que Él era Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, de que es el profeta perfecto, superior a todos los profetas, porque fue llamado por Dios, enseñó fielmente los mandamientos de Dios y devolvió el espíritu de los mismos. Ha sido leal a ellos en todo sentido, pero también fue validado su ministerio, porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Observan acá la superioridad de Cristo como profeta ante todos sus antecesores. Y concentrémonos solo en Moisés. ¿Acaso no fue este el más grande profeta? Fue llamado por Dios en medio de la zarza ardiente. Dios hizo grandes prodigios y señales para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Señales que validaron el ministerio que le había sido entregado. Pero ¿qué pasó con este profeta que fue llamado amigo de Dios? ¿Fue perfecto en su labor? No. ¿Recuerdan aquel momento en que el pueblo se rebeló por agua? ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: ve y habla a la roca para que dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? Lleno de ira, no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces. Y además habló al pueblo palabras que Dios no ordenó, en un tono que Dios no ordenó. Pues este gran profeta del cual todo Israel saca pecho es inferior a Jesucristo.
Pues por causa de este pecado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Guió al pueblo a una tierra prometida terrenal donde fluía leche y miel. Pero ¿qué dijo este? Vendrá uno a quien deben escuchar. Pues Moisés estaba hablando de Jesucristo, le estaba diciendo a su pueblo: este profeta saldrá entre nosotros, escúchenle, porque este profeta llamado Jesucristo no pecó. Ni una sola vez dijo algo que el Padre no le comisionó. Este precioso profeta llamado Jesús, perfecto en todo sentido, sin pecado alguno, no vino a guiar a los hombres a una Canaán real. Este que es superior vino a guiar a su pueblo a la Canaán celestial, donde hallaremos el verdadero reposo. Por eso es a este sumo, precioso y perfecto profeta a quien debemos escuchar. Pues este mismo profeta, ¿qué hizo cuando estuvo sobre la tierra? ¿Recuerdan qué hacían los profetas? ¿Vino a aplaudirle a los hombres por la forma en la que estaban viviendo? No. ¿Qué hizo Jesús? Este que fue llamado con llamamiento divino. Este que solo comunicó las palabras del Padre. Este que devolvió el espíritu de la ley y todo lo que profetizó fue conforme a los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo este perfecto profeta que fue validado porque todo lo que dijo se cumplió? ¿Qué fue lo primero que enseñó? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Jesús, con la autoridad que le fue conferida por el Padre en su naturaleza humana, vino y le dijo a los hombres: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, y si se arrepienten tendrán vida eterna, disfrutarán de la Canaán celestial. Mas si no se arrepienten, serán arrancados, irán al infierno. Ese fue el ministerio profético más glorioso y más perfecto de todos los tiempos: Jesucristo. ¿Y qué le dijo a los hombres? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su rebelión. Sirvan al único Dios vivo y verdadero. Jesús, de todas las formas posibles, en un lenguaje claro y sencillo, comunicó a los hombres lo que agrada al Padre. Les exhortó a que se arrepintieran de sus rebeliones y se volvieran a Dios para servirlo. Y este profeta sigue hablando hoy. Su ministerio profético sigue operando eficazmente. Pero hoy, ¿cómo lo hace este profeta, superior a Moisés, superior a Elías, superior a Eliseo, superior a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel? Pues todos ellos hablaron de él. Pues aún el mismo Moisés dijo: escuchen a Jesús, a ese profeta perfecto, para que sean salvos. ¿Cómo nos habla hoy? ¿Recuerdan cómo lo hicieron los profetas? Por medio de la predicación. ¿Cómo lo hace hoy Jesús? Por medio de su palabra. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, es enseñada, el ministerio profético de Jesús sigue operando, porque la Biblia es la única palabra profética segura. ¿Y qué sigue enseñando Jesús en nuestro tiempo? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. ¿Qué más hizo Jesús? Expuso el pecado de los líderes religiosos. Veamos un ejemplo. Mateo 23:13. Mateo 23:13. Está hablando a los escribas y fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ven el ministerio profético de Jesús? Llamó a los hombres: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca y se establecerá completamente. Y a este reino solo podrán acceder mediante la fe en Jesucristo y recibirán vida eterna y serán perdonados de todos sus pecados. Mas si no se arrepienten, mas si no se vuelven, serán desarraigados. Pero miren en la forma en que también profetizó contra los fariseos y religiosos. Estas mismas palabras hoy siguen vigentes para todos los falsos profetas de este tiempo que se hacen llamar profetas de Dios, pues están haciendo a los hombres 2 veces merecedores del infierno. Les hacen pensar que están bien cuando en realidad están muertos en sus delitos. Qué precioso profeta y perfecto profeta tenemos en Cristo. Y el llamado es este: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos está cerca. Y el llamado a los religiosos de este tiempo es el mismo: hipócritas. En lugar de denunciar el pecado al pueblo, lo están encubriendo con mentiras y los están haciendo doblemente merecedores del infierno. Es por eso que en este tiempo no debes escuchar a ningún hombre que se presente como profeta de Dios. No sigas a ningún hombre que diga: tengo una palabra de Dios para decirte. Porque todas las palabras de Dios que Dios quiso comunicar a su pueblo están en la palabra de Dios. No necesitamos nada fuera de ella. En Cristo tenemos todo, ese profeta perfecto, y el mensaje es claro: escuchadlo a Él. Hebreos 1:1 al 2, mire lo que dice. Hebreos 1:1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, Dios antes habló a través de los profetas, ahora habla a través del único profeta perfecto, Jesucristo. Es a Él a quien tenemos que escuchar, pues Él es el heredero de todo. No hay más profetas que tengas que escuchar, pues en Cristo el oficio profético fue cumplido perfectamente. ¿Acaso despreciarás al profeta perfecto por seguir escuchando a los mercaderes de este tiempo? Ya no hay nuevas profecías, ya no hay nuevos profetas. Pues si quieres escuchar a los profetas, lee la Biblia. Y si quieres escuchar al mejor de los profetas, al profeta perfecto que no pecó y que fue superior a Moisés, lee cada línea de la Escritura, porque ahí verás a Cristo en toda su gloria y en todo su esplendor. Sí, mis hermanos, Cristo es el profeta perfecto. ¿Y a qué nos manda Moisés? ¿A qué nos manda la Escritura? Escuchadle, oídle. ¿Estás escuchando a Jesús? El llamamiento es claro: arrepiéntete, arrepiéntete. Ven a Cristo y recibirás vida eterna, el perdón de tus pecados. Recibirás acceso a una Canaán celestial donde fluye
algo mejor que la leche y la miel que hay en esta tierra. Nunca más volverás a tener sed ni hambre. Ven a Cristo. Ven a Cristo y serás parte de este Israel espiritual. Pero si no te arrepientes y si no pones tu fe en Jesús, si no crees las palabras de este profeta perfecto, serás arrojado al infierno. ¿Por qué has de despreciar esta invitación? Pues si todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron lo mismo, a este oíd y a este obedecer. La superioridad de la revelación de Jesús sobre todos los profetas anteriores se basa en que Jesús no solamente proclamó la palabra de Dios, sino que Él es el Verbo encarnado, la palabra de Dios mismo. ¿Cómo hizo esto en la iglesia? ¿Cómo opera este ministerio en la iglesia? Revelándose a sí mismo a la iglesia por medio del Espíritu Santo. En todas las épocas se ha dado a conocer mediante su palabra y el Espíritu de Dios, expresando la voluntad de Dios sobre todas las cosas que Dios ha determinado. Mis hermanos, Cristo es el profeta perfecto. A este oíd. En este tiempo ya no hay más profetas que escuchar. Todo aquel que se presente como profeta es un mentiroso. Ve a Cristo. Obedece lo que Él dijo. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y serás perdonado de todos ellos. Serás incluido a este glorioso reino espiritual. Pero si te rebelas contra Él, recibirás la justa ira de un rey que es santo, santo, santo. Porque estás con el rey o eres enemigo del rey. Jesús, todo lo que dijo se cumplió. Así que Él viene pronto. Viene por segunda vez. ¿Estás preparado? ¿Has escuchado la voz de este profeta perfecto? Tú que dices ser judío y dices creer en Moisés, escúchale, pues Moisés te ha dicho a ti, judío, arrepiéntete y escucha la voz del profeta que vendría. Ese profeta ya vino y es Jesús. Tú, judío que me escuchas, no desprecies más la voz de este profeta, porque serás desarraigado eternamente. Este perfecto profeta viene por segunda vez. También aprendemos de este estudio las características de los profetas en el Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron en Jesucristo, pero las cuales no se pueden cumplir en ningún hombre en este tiempo, hermanos. Insisto en esto. En este tiempo no hay ministerio profético. En este tiempo la única palabra profética que debe ser escuchada es la palabra escrita. No hay más, pues ninguno cumple con estos requisitos. Escucha a Cristo, escúchale. Y tú, amigo, que insistes en creer que Jesús fue un hombre que enseñó cosas llamativas y bonitas, déjame decirte que fue más que eso. Él no solo fue un maestro que enseñó grandes verdades, Él fue un profeta de Dios. Dios hecho hombre, profeta, sacerdote y rey. Y deja decirte algo, por favor.
todo lo que Jesús dijo se cumplió. Todo se ha cumplido. Por lo tanto, Él viene por segunda vez. Y este profeta dijo, el que cree en mí, este será salvo. Mas el que no cree en mí, este será condenado. Ya está condenado. Amigo, amiga que me escuchas, mira atrás. Él anunció que moriría. ¿Acaso no ves la historia? Murió. Pero Él anunció que resucitaría. ¿Acaso no ves la historia? Resucitó. Pues si no tienes cómo negar su muerte y su resurrección, no tienes cómo negar estas palabras. Si crees serás salvo, mas si no crees serás condenado eternamente. Así como se cumplió lo anterior, se cumplirá esto. Por favor, arrepiéntete y cree. Iglesia amada, hagamos caso al profeta. Volvámonos al Señor. Seamos fieles a su palabra, porque el Señor viene pronto. Viene pronto por su iglesia. Amado Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por recordarnos uno de los oficios de nuestro precioso y perfecto Jesús. Como profeta. Un profeta superior a Moisés, superior a Elías, superior a Eliseo, superior a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, superior a todos. Porque en este no hubo pecado. Porque este nunca dijo palabra que el Padre no hubiera enviado. Y todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Hoy ya no necesitamos más profetas, pues los tenemos a todos en tu palabra. Y en ella tenemos al profeta perfecto, a Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿el ministerio profético existió en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hay unos requisitos claros? Sí. ¿Se cumplieron en Cristo? Sí. ¿Es profeta? Sí. Pero este es perfecto. ¿Debemos obedecerle? Sí. Porque si le obedecemos, si hacemos lo que Él dice, seremos salvos. Mas si no, seremos condenados eternamente. Que tengan una feliz semana, mis hermanos. Que Dios les bendiga.